Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, querida familia, con esta canción tan bonita que nos invita a pensar en esa magnificencia del Señor y en esa grandeza del Señor, con esta canción que nos invita a verle a Él de la manera como Dios quiere que nosotros le veamos. Y una de las recomendaciones muy especiales que nos ha venido haciendo Osvaldo durante estos días es que precisamente para estos 3 días de Semana Santa nosotros hiciéramos una lectura intencional sobre el libro de Hebreos. Es porque básicamente se va a centrar todo el mensaje en este libro. Y este libro fue escrito con un propósito muy importante para la iglesia, y era el propósito de mantener clara la visión acerca de quién es el Señor Jesús y de mantener nuestra fe intacta. Aún en los momentos de más dificultad en los que estaba atravesando la iglesia en este momento para la cual fue escrita esta carta, que eran momentos donde la iglesia estaba siendo asolada, donde la iglesia estaba siendo perseguida y donde la fe de algunos había disminuido a causa de la presión que ellos estaban recibiendo y la persecución. El autor de esta carta sencillamente lo que hace es avivar la fe de la iglesia. ¿Y avivarla cómo? Recordándoles a quién hemos seguido. ¿Quién es ese Señor a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida? Por eso ustedes van a encontrar algunos pasajes bastante relevantes y transformadores para nuestras vidas en este tiempo. Yo solamente quiero en este día hacer un acercamiento a cómo la palabra de Dios muestra al Señor Jesucristo. Cómo Dios lo presenta a la iglesia de este tiempo, al Señor Jesús. Y por eso quiero invitarles a que vayamos entonces a Hebreos capítulo 1. Todos ustedes allí han estado leyendo súper juiciosas el libro de Hebreo. Y entonces yo quiero que partamos por entender la superioridad del Señor Jesús frente a muchos aspectos de los que nos va a estar hablando el libro de Hebreos. Ver a Jesús como el centro de todo, el centro de todas las cosas, el centro del universo, el centro de la creación, el centro de la historia, el centro de la escritura. El Señor Jesús representa el centro de todo. A pesar de que el Señor Jesús es el fundamento eterno, también es el centro de todo. Todas las cosas fueron hechas para su gloria, dice el Señor, y más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero aquí vamos a hablar acerca de cómo el Padre nos hace ver a nosotros a través de este libro de Hebreos, cómo el Señor Jesús representa el centro de todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí inicia diciendo en el capítulo 1 de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, dice en otros tiempos, antes de que el Señor Jesús viniera, antes de que Él enviara a su Hijo amado, Él utilizó profetas. Profetas para que hablaran precisamente de quién, de la venida de su Hijo. Profetas para que expresaran y para que llevaran al pueblo a un acercamiento a Dios y a una reverencia a Dios y a su palabra. Pero ahora, en este tiempo, dice, en los postreros tiempos, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que mayor que los profetas es el Señor Jesús, que el mensaje que nosotros tenemos para escuchar en este tiempo es el mensaje que el Señor Jesús nos trae. El Señor Jesús no habló por su propia cuenta, sino que habló todo aquello que el Padre quería que nosotros entendiéramos y conociéramos.
Y por eso es tan importante que nosotros entendamos hoy que en este tiempo ha sido Dios el que nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. El siguiente aspecto que nosotros vemos y que me parece tan lindo del libro de Hebreos en este primer capítulo es cómo es presentado el Señor Jesucristo. No solamente como el que trae el mensaje de salvación para la humanidad entera, y no solo él mismo representa en su persona la salvación misma para la humanidad entera, y no solamente su sacrificio representa la respuesta de Dios al pecado del hombre y a la salvación eterna, y su entrega representa la reconciliación con Dios, sino que también la persona del Señor Jesucristo es llevada a través de la historia de la Biblia y es reconocido como superior a. ¿Como superior a qué? Primero dice, en este capítulo, dice que es superior a quienes, a los profetas. Recordemos bien que en el Antiguo Testamento la palabra del profeta obviamente era palabra de Dios. Dios hablaba a través del profeta a su pueblo. Todo lo que Dios deseaba que el pueblo supiera, entendiera e hiciera, lo hacía a través de los profetas. Así que el profeta tenía una gran relevancia para el pueblo de Israel. El profeta tenía, de hecho había hasta, vamos a decir, pruebas para lo que el profeta decía. Había castigo al profeta que no traía palabra de Dios, sino que hablaba por su propia cuenta, porque ser profeta de verdad era la unción de Dios sobre una persona que usaría el Señor para decirle a su pueblo todo lo que habría de venir, para advertirle, para enseñarle, para amonestarle. El profeta tenía toda esa connotación. Ahora, ¿qué dice allí? Que el Señor es superior a los profetas, que está por encima de los profetas, porque de hecho la tarea de los profetas fue hablar acerca del Mesías, fue presentar con anticipación la obra redentora del Señor Jesucristo. También dice que el Señor Jesús es superior a los ángeles. Y es superior a los ángeles, ¿por qué? Porque obviamente, si ustedes recuerdan, Dios habló a Abraham a través de ¿quién? De los ángeles. Dios habló a su pueblo también a través de los ángeles y manifestó su poder y su compañía y su dirección a través de los ángeles. De hecho, el Señor Jesús, cuando fue anunciado a la Virgen, fue anunciado a través de ¿quién? De un ángel, ¿verdad? Y también nosotros encontramos la intervención de ayuda que significaron los ángeles o que son los ángeles para nosotros hoy día y para el pueblo de Israel, y lo que significó a lo largo de la escritura el ministerio de los ángeles. Eran enviados por Dios al servicio y para ministrar la vida de quienes creían en el Señor. Entonces dice que el Señor está por encima de los ángeles. El Señor está colocado por encima de los ángeles. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, el nombre del Señor Jesús está por encima de esos seres celestiales que fueron y que han estado puestos por Dios para ayudar, para intervenir en momentos puntuales de la humanidad. Pero el Señor Jesús es superior a ellos. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, en sus momentos humanos de necesidad, Dios siempre envió sus ángeles para que le sustentaran. Pero cuando el Señor muere en la cruz y resucita victorioso y glorioso, Dios le exalta sobre todo nombre y lo coloca por encima de todas las cosas. El Señor le da un nombre que es sobre todo nombre. Delante de ese nombre toda rodilla
se doblará, como decía la canción, toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. El Señor está por encima de los profetas. El Señor está por encima de los ángeles. Y en este capítulo 1 también nos habla cómo está por encima de Moisés. Ustedes saben la relevancia que tiene Moisés para el pueblo de Israel. Moisés fue el hombre escogido por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a través del desierto y llevarlo a disfrutar de la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Este es un tipo de lo que viene a ser la redención de la humanidad. Un pueblo que está esclavo en una condición de esclavitud y nuestro Egipto es Satanás, nuestro Egipto es el pecado y nosotros estamos esclavos, estamos condenados a morir en esclavitud. Y el Señor envía, el Padre Celestial envía al Señor Jesucristo para que Él nos saque de la esclavitud y nos lleve a disfrutar de nuestra tierra prometida, que es la vida eterna. Por eso la obra de Cristo es superior a la obra de Moisés. La obra de Moisés tuvo un objetivo claro, era ese tipo de lo que Cristo hace hoy por la humanidad e hizo por la humanidad y siempre lo ha hecho. ¿A qué pueblo tenía que sacar Moisés? ¿No? Un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo que tentó al Señor, que lo provocó, un pueblo duro de corazón. Y no estamos muy distantes de esa realidad. ¿Cuánto, si nos preguntamos cuánto el Señor ha tenido que tratar con nuestros corazones, cuánto el Señor ha tenido que moldear nuestro corazón endurecido y nuestra terquedad espiritual y muchas veces nuestra falta de confiar y de creer en Él y en su palabra? La historia de Moisés nos muestra claramente este corazón del ser humano que permanentemente desconfía, que permanentemente cae, que permanentemente violenta las leyes, violenta los preceptos del Señor. Y Moisés representó esto para el pueblo de Israel. Pero aquí en la palabra del Señor, en Hebreos, dice el Señor que el Señor es superior a Moisés. El Señor es superior a Moisés solamente por la obra que el Señor hizo de salvación. Porque la tierra prometida que representaba para Moisés era sacar un pueblo de una esclavitud y llevarlo a tomar posesión de una tierra que fluía leche y miel para ellos, de un estado de libertad, donde ellos iban a ser dirigidos por Dios, donde el Señor pondría unas leyes en sus corazones y donde el Señor direccionaría su vida. Pero aquí el Señor dice que el Señor escribirá en nuestro propio corazón sus leyes y las escribirá y serán leyes que estarán grabadas en nuestro corazón. Allí las grabó Dios en las piedras con Moisés, pero acá Dios graba sus leyes, sus principios, su palabra en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Y luego nos ponen un ejemplo muy lindo, hablando también de esa superioridad, donde nos habla de Josué, ¿verdad? Josué como el hombre que lleva y que finalmente es el que entra a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Y allí es donde el Señor les ofrece ese reposo para sus vidas. Pero ¿por qué pone el Señor? ¿Por qué se pone el libro de Hebreos al Señor por encima de Josué? Porque la tarea de Josué fue una tarea muy linda. Él le acompañó y los pasó y los entró a la tierra prometida. Solo que era una tierra donde el Señor les decía y donde el Señor les invitaba a pensar, era básicamente en que esa tierra y ese reposo ellos lo disfrutarían en la medida en que ellos guardaran la palabra en su corazón, que ellos siguieran sus estatutos, que ellos amaran a Dios con todo su corazón. Entonces, en esa medida en que ellos podían
buscar al Señor y su presencia, es que ellos podrían disfrutar de ese reposo. Ahora, obviamente nosotros encontramos que la palabra nos enseña que para el pueblo de Israel fue muy difícil seguir las ordenanzas y los estatutos. Por lo tanto, de las cosas que nosotros encontramos allí es que no pudieron disfrutar plenamente del reposo del Señor. Yo quiero que miremos un poquito este tema de Josué porque me parece súper importante. Cuando el Señor creó el universo, cuando el Señor lo hizo todo, dice que lo hizo en 6 días y el séptimo día que descansó. Habla de ese descanso del Señor, de ese tiempo de quietud y de disfrute de la creación. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida, el Señor allí también les permite a ellos tener acceso a ese reposo, ese disfrute de lo que se les había entregado, de lo que se les había dado. Y me parece tan importante como para nosotros también la eternidad representa eso, que para nosotros la muerte física representa el descanso para nuestras obras, el que podamos reposar de las obras hechas aquí en la tierra y que podamos ir ya a disfrutar de ese destino eterno con el Señor. Por eso la obra de Moisés es mucho más grande, la obra de Jesús es mucho más grande que la obra de Josué. Recordemos entonces, el Señor Jesús superior a los profetas, el Señor Jesús superior a los ángeles, el Señor Jesús superior a Moisés y superior a Josué. Estos cuatro ejemplos nos los presenta aquí el primer capítulo de Hebreos, donde nos habla cómo el Señor Jesús representa y la obra está por encima de la obra que cada uno de estos grandes hombres reconocidos por el pueblo de Israel y reconocidos por los judíos de aquella época que estaban recibiendo el mensaje, pudieron entender que si ellos honraban a Moisés, que si ellos honraban a los profetas, que si ellos respetaban la intervención divina a través de los ángeles, que si ellos honraban a Josué como ese precursor del pueblo de Israel, ¿cuánto más debían adorar y honrar al Señor, cuya función fue una función eterna y no solamente constituida para ellos, sino para toda la humanidad? Esto en cuanto a cómo presenta el libro de Hebreos a Jesús como superior. Pero también Dios presenta al Señor Jesús de diferentes maneras. Como Dios, primero que todo, presenta al Señor Jesús que Él habla por medio de Él. Si yo quiero oír la voz de Dios, si yo quiero saber qué quiere decirme Dios, pues tengo que escuchar al Señor Jesús. Tengo que conocer al Señor Jesús porque es que Dios me habla a través del Señor Jesús. Y aquí en Hebreos dice eso, ¿no? Antes hablaba por medio de los profetas, pero ahora en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Dios habla es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso bien hacemos nosotros en escuchar al Señor. Bien hacemos nosotros en tener nuestro oído atento a todo lo que el Señor nos dijo en su palabra, todo lo que quedó consignado en su palabra, todo lo que los que le siguieron, todo lo que sus discípulos que caminaron con él y que recibieron la revelación del Espíritu Santo, ahora tienen para decirnos a nosotros. Cuando vayamos a la palabra de Dios, vamos con esa expectativa de que Dios me habla a través de Jesús. Dios me habla a través de Jesús, porque el Señor Jesús, aparte de todo, se presenta en Hebreos como el heredero de todo, a quien se le entregó todo honor, toda gloria, toda honra, a quien se le hizo dueño y señor de todo. Si Cristo es el heredero de todo y yo soy de la familia de Cristo y Cristo y yo le permití al Señor que fuera el dueño de mi vida,
y que Él sea el Señor de mi vida, eso representa para mí que yo soy coheredero con Cristo, que usted es un coheredero con Cristo, que una vez que usted invita a Cristo a su vida y rinde su vida al Señor, usted se hace coheredero con Cristo, dice, de todo. El Señor Jesús fue presentado además la razón y el motivo por quien fue creado todo el universo. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan 1, 3. Quiero leerlo para ustedes. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, todo lo que existe fue hecho por Él. Y sin el Señor, si Él no estuviera ahí, nada de lo que fue hecho hubiera sido. Es decir, el motivador de todo lo creado es el mismo Señor Jesucristo. Él es la fuente de inspiración para todo y la razón de ser de todo. Por eso el título que le quise colocar hoy a este tema es Cristo es el centro de todo, porque sin Él nada de lo que existe fuera hecho, porque Él es la razón de la existencia de todo lo que hay. Por eso dice el Señor, porque no hay otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, un fundamento eterno. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, yo soy el principio y el fin de todas las cosas. El Señor es el centro del universo. Cristo es la imagen de la sustancia misma de Dios. Él es el que muestra, el que nos permitió su vida mostrar la sustancia misma de Dios. Quiero que pensemos en la grandeza, en lo que implica que por Él fueron hechas todas las cosas. Que usted pueda decir, Señor, el hecho de que yo pueda entender que parte de mi vida, que yo misma, que soy una creación, que soy creación de Dios, vamos a decir que el motivador de mi propia realidad y de mi propia creación y de mi propia vida fue el mismo Señor Jesús. Y todo lo que te rodea. Por eso yo creo que nosotros tenemos que ser tan gratos con Dios, porque es que todo lo que nos rodea nos revela a Cristo. Todo lo que tú vives y en tu día a día te revela a Cristo. Por eso dice el Señor en el Salmo, dice que todo lo que respire alabe al Señor. ¿Por qué? Porque es que el Señor es vamos a decir, el artífice del universo. Y todo fue hecho por Él y para Él. Y hasta usted mismo fue hecho por Él y para Él, y yo misma fui hecha por Él y para Él. Para gloria suya fuimos todos creados. Tú fuiste creado para glorificar al Señor Jesucristo y yo fui creada para glorificar al Señor Jesucristo. También dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Yo quiero que miremos este versículo tan lindo que nos muestra quién es el Señor Jesús. Allí en Colosenses capítulo 1, del 15 al 17, dice el Señor que Él es la imagen del Dios invisible. Si queremos conocer a Dios, ese Dios todopoderoso y eterno lo vemos a través del Señor Jesucristo. Dice el primogénito de toda creación. Lo primero de todo lo que existe y existirá es el Señor Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que tú puedes ver y las que no puedes ver, las visibles e invencibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué bueno que nosotros podamos entender revelacionalmente Colosenses 1 del 15 al 17 y que podamos mirar al Señor en esa majestad y en esa magnificencia de lo que Él representa. Él es la imagen de ese Dios que yo no puedo ver. Quiero conocer a Dios, lo veo a través de Jesús. Quiero
quiero imaginar qué fue lo primero que existió o que existirá sobre esa eternidad y sobre esa creación. Cristo Jesús, que es el alfa y la omega, el principio y el fin, que por él fueron todas las cosas hechas. Queremos poner, ¿dónde está Cristo entonces en mi vida? ¿Qué parte de mi vida Cristo ocupa? Si tan solo yo soy parte de esa creación eterna, fuente de la inspiración de Cristo. Entonces, dice que el Señor es esa imagen misma de ese Dios invisible. Y yo quiero que pensemos en eso. ¿Cuántas veces nos hemos imaginado a ese Dios soberano, poderoso, majestuoso, y resulta que Él lo envía para que nosotros lo conozcamos y vivamos, y Él viva en medio de nosotros? Y Él nos muestra ese sublime amor y esa gracia inmerecida y se entregue por completo. Ese es Dios. Todo lo que tú ves en Jesús lo puedes ver representado. Él está representando al Padre. Por eso para el Señor era tan importante seguir la instrucción del Padre al pie de la letra. Y él decía, y yo les digo solo lo que el Padre quiere que ustedes digan, y yo voy a hacer solo lo que el Padre me quiere que me diga. Y cuando le preguntan, muéstranos al Padre, que ha estado con ustedes y no lo conocen, porque es que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo es sustentado por la palabra de su poder. Y dice también que la fuente de nuestra purificación, el Señor Jesús, es esa fuente poderosa donde nuestras vidas fueron santificadas. Es a través de él que usted recibió la salvación y la vida eterna, y que su alma se purifica día a día, y que su espíritu ya recibió la santificación, y que cuando usted muera, su cuerpo recibirá la completa purificación y santificación. El Espíritu de Dios que mora en usted, que genera toda esta transformación en su vida, ¿quién lo envió? Lo envió el Señor Jesucristo para nosotros. Ahora el Señor Jesús está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, porque lo que tenía que hacer por nosotros ya lo hizo, porque en gloria y en poder entregó su vida en la cruz para que usted y yo tuviéramos la vida eterna y pudiéramos disfrutar del reposo, el verdadero reposo. Entonces él estaba sentado a la diestra, el Hijo de Dios, eterno e inmutable, con su trono eterno e inmutable. Les quiero decir que el que mora en su corazón es eterno e inmutable, nunca cambiará, nunca dejará de ser. Él siempre será el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, inmutable. Mora en su vida, mora en su corazón, habita en su ser, entregó su vida por ti. Este conocimiento es demasiado maravilloso. Y hoy el Señor está coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra, el gran sumo sacerdote. Ese es el Señor. El libro de Hebreos nos hace un camino y nos lleva por ese camino a conocer al Señor Jesucristo, acercarnos de una manera más íntima, más profunda a la grandeza, a la magnificencia y al poder del Señor Jesucristo. Y mañana vamos a estar hablando de este punto tan importante, cómo el Señor Jesús representa ese sumo sacerdote. El Señor nos hace 3 advertencias a raíz de este conocimiento, de que conocemos toda la magnificencia y el poder del Señor Jesús. Y estas advertencias son dadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es la primera advertencia que nos hace. Porque cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel endureció su corazón y entraron en un camino de dureza y divagaron durante 40 años en el desierto. Un desierto que sería tan sencillo de atravesar, para ellos representó 40 años de soledad, de una vida sin sentido y caminando prácticamente en círculo. ¿Por qué?
porque sus corazones se endurecieron, porque conociendo la verdad de Dios, habiendo visto esa liberación tan grande a través de lo que el Señor hizo a través de Moisés, ellos tuvieron en poco todas las manifestaciones del poder de Dios y menospreciaron la obra del Señor. Y el Espíritu de Dios hoy nos hace una gran recomendación. Si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. La segunda recomendación que nos hace el Señor en este tiempo, habiendo conocido el poder y la majestad del Señor, dice, no permitamos que nuestro corazón haya un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. No pierdas la perspectiva de lo que el Señor te está diciendo. No permitas que en tu corazón venga la duda. No permitas que en tu corazón caiga la apatía y la indiferencia. No permitas que tu corazón entre la incredulidad y te apartes del Dios vivo. ¿Y por qué estaba diciendo el escritor del libro de Hebreos esto? Porque era la situación que el pueblo de Israel en este momento estaba experimentando. Una situación de alejarse de la presencia del Señor y de apartarse de las verdades de Dios, declinar en su fe. Por eso dice la tercera advertencia, atender con diligencia las cosas que hemos oído. Lo que el Señor nos invita aquí es que tú estés atento, diligente a todo lo que el Señor te está queriendo decir, porque Dios habla hoy a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso nos invita a que nosotros tengamos toda diligencia para escucharle a Él. Finalmente, dice este versículo de Hebreos, porque somos hechos porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y ustedes se acuerdan, porque el mismo libro de Hebreos nos cuenta lo triste que fue para el pueblo de Israel, los que no pudieron entrar a la tierra prometida porque sus corazones se endurecieron contra el Señor. Hay una parte de este libro de Hebreos que dice que cómo nosotros podemos descuidar, cómo nosotros podemos menospreciar una salvación tan grande, y hace un fuerte énfasis en eso. ¿Cómo es que yo podría menospreciar esa obra poderosa del Señor Jesucristo? ¿Cómo le podría restar importancia a la obra poderosa del Señor? Hoy el Señor nos invita a esto, hijos de Dios, en este día. No solo que recordemos con gratitud la obra redentora de Cristo, sino que como fuimos hechos partícipes de Cristo, le pedimos al Señor hoy que nos permita retener hasta el fin nuestra confianza en Él. Dile, Señor, yo quiero eso. Y yo quiero que tú hoy te pongas delante de la presencia de ese Señor alto, sublime, poderoso, el centro del universo, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, por quien todo fue hecho. Que tú hoy te presentes ante Él, cierra tus ojos delante de la presencia del Señor y quiero que le expreses al Señor. Si yo quería conocer al Padre, lo conozco a través de ti, Señor. Si yo quería oír al Padre, lo oigo a través de ti, Señor. Si yo quiero entender tu palabra, la tengo es a través de ti, Señor, porque a ti se te fue dada para mí, Señor. Y en este tiempo, Señor, tu Santo Espíritu nos hace un fuerte llamado y queremos ser escuchas atentos a tu palabra. Porque tu palabra, dice aquí en Hebreos, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que con tu palabra tú entres a lo más profundo del corazón de cada uno de estos tus hijos y te reveles a través de este libro de Hebreos. Te reveles, Señor, en lo que tú eres, alto, sublime, poderoso, por quien todo fue hecho, mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés y su obra, mayor que Josué.
Tú, Señor Dios, Dios poderoso y eterno, que fuiste y que viniste y te hiciste hombre y te humillaste y te volviste en forma de hombre para que nosotros, Señor, pudiéramos ser coherederos contigo, Señor, porque cada uno de nosotros somos coherederos contigo. La gloria que tú me dices, quiero que también a ellos se la des. Y compartiste con nosotros tu gloria y compartiste con nosotros todas las cosas. Por eso te queremos adorar en este momento, Señor. Y te queremos dar gracias, bendito Señor. Te queremos adorar en este momento. Porque, Señor, tú eres el centro del universo. Y nosotros queremos hoy, Señor, pedirte que por el poder de tu Santo Espíritu quites toda dureza de nuestro corazón. Qué bueno que tú hoy le digas al Señor, Señor, ¿sabes que siento que mi corazón se ha endurecido? Que invierto más tiempo para razonar tu palabra, para ponerle peros a tu palabra, para poner queja en mi corazón y mi corazón ha perdido la fe. Si tú sientes que tu fe ha menguado, si tú sientes que tu corazón se ha endurecido, si tú sientes que tu devoción por Cristo se ha perdido hoy, pídele perdón al Señor y dile, Señor, yo quiero oír tu voz y yo no quiero endurecer más mi corazón. Señor, yo no quiero caer en la provocación. Yo quiero valorar esta salvación tan grande que tú me has entregado. Yo quiero valorar cada gota de tu sangre derramada en la cruz por mí, Señor. Yo acepto cada gota de tu sangre derramada por mí. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién inspira mi vida? ¿Quién mueve mi vida? Que tú también seas el centro de mi vida, Señor, y el centro de mi corazón. Yo quiero que en este momento usted se lo diga al Señor. Yo quiero que tú seas el centro de todo en mi vida, Señor. Yo quiero entregarte todo mi ser a ti, Señor. Como quisiéramos, Señor, poder profundizar más en esto para que lo pudiéramos tener más claro, pero yo te pido, Espíritu Santo, revélate al corazón de cada uno. Revélate, Señor, a través de tu palabra en esta tarde. Oh Espíritu de Dios, dile al Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, que tú seas esa obra maravillosa en todo mi ser, Señor. Revélame al Padre, revélame la voluntad del Padre. Bendito eres, Señor. Yo te quiero adorar en este momento. Bendito eres, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida es en Jesús. El centro de mi vida es en Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es en Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú.
Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Hay poder en su nombre, Cristo, sanidad en su nombre, Cristo, sanación en su nombre, Cristo, libertad en su nombre. Cristo, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Así es, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor, el centro de todo. Tú eres la razón de nuestro vivir. Tú eres la razón de nuestro ser. Tú lo llenas todo en nosotros. Hoy te adoramos. Hoy queremos, Señor, tener este momento tan glorioso que significa la cena del Señor, porque fue como esa hermosa despedida con ese significado tan grande, ese momento tan sublime, Señor, donde tú estabas allí, Señor, momentos antes de partir. Esa despedida tan hermosa donde tú dijiste, yo quiero que recuerden este momento porque aquí va a suceder lo más extraordinario para ustedes. Me voy a entregar completamente para ustedes. Y lo representó a través de un sencillo momento, una pequeña copa de vino y un pan. Y con esto dijo, yo quiero que ustedes todas las veces que puedan tengan este glorioso momento para que no se olviden de mi obra de redención y de que mi entrega representó que ustedes entren a la tierra prometida, la vida eterna, que ustedes disfruten de mi gloria, que ustedes tengan mi reposo, que en ustedes se cumpla todos los planes y los propósitos eternos de Dios. Hoy quiero que celebremos la cena del Señor pensando en ese momento, imaginando el momento en el que el Señor estaba sentado con sus discípulos y que sabía que pronto tendría que ser entregado. Por eso quiero que con esta reverencia y entendiendo que el centro de nuestra vida es el Señor, nosotros tomemos la cena del Señor en esta tarde. Yo quiero invitarle a que usted acerque su copa, su pan, y vamos a tener este momento para recordar ese instante donde el Señor tomó el pan y el vino y les recordó algo que jamás podríamos olvidar, nunca podríamos olvidar, ni nunca deberíamos dejar de hacerlo. Porque cada vez que tú participas de la cena del Señor, tú le estás permitiendo que el nombre del Señor sea conocido y que el propósito de la venida de Cristo sea clarificada para la humanidad. Por eso yo quiero invitarles a que tomemos con esa reverencia la copa de vino y tomemos nuestro pan. Obviamente, dice el Señor a través de Hebreos, dice que es importante que nosotros tengamos un momento de reflexión para ponernos a cuentas con el Señor, que podamos decirle, Señor, yo no quiero tomar indignamente esta copa ni este pan,
Yo quiero pedirte que tú limpies mi corazón y que Señor, esta vasija de barro que yo represento pueda ser una vasija limpia y santificada como tú lo has hecho en tu obra preciosa. Yo quiero que le des gracias al Señor porque en la cruz el Señor derramó cada gota de su sangre para que tú fueras limpio, para que tú fueras limpia. Pero dile, Señor, yo quiero tener una relación íntima, que nada obstaculice mi comunión contigo. Señor, si tengo una ofensa contra mi hermano, yo quiero pedirte que perdones cualquier actitud equivocada en mi corazón hacia otras personas o hacia ti mismo, Señor, si mi corazón se ha enfriado, si mi corazón ha estado apático e indiferente, Señor, yo te pido que me perdones y yo quiero tener en este instante una linda comunión contigo para recibir para recibir tu palabra y para tomar la cena del Señor. Dice, este momento lo quiero traer desde el libro de Lucas porque fue como ese momento y qué rico en este instante que lo tomemos tal cual fue ese instante. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, quiero invitarle a que usted tome la copa, por favor. Dio gracias y dijo, tomad esto y le repartió y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Señor Jesús, nosotros tomamos esta copa, nosotros recordamos que cada gota de tu sangre que fue derramada en la cruz fue para nuestro provecho, para nuestro perdón, para nuestra restauración, para nuestra salvación, para disfrutar de una eternidad con Cristo y para ser coherederos con Cristo. Nosotros te damos gracias por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz para la salvación de la humanidad. Y queremos proclamarte y proclamar tu obra redentora a todo el que esté cerca de nosotros. Que todas las personas puedan llegar al arrepentimiento y que todas las personas puedan encontrar la salvación. Que en este tiempo, Señor, muchas personas conozcan tu palabra y te conozcan a ti, Señor, y te reciban como el centro en sus corazones. Tomamos, Señor, en gratitud este vino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que tomemos el vino. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Este es el pacto que el Señor hizo con nosotros. Yo quiero que usted le dé gracias al Señor por ese cuerpo que fue inmolado, que fue vituperado, que fue golpeado y que fue crucificado para que Él pagara el precio por mi pecado y por su pecado. Dígale, Señor, yo acepto ese sacrificio tuyo en la cruz por mi redención y por mi perdón. Gracias, Dios, por la manera como tú envías a tu Hijo precioso, amado, en sacrificio, como ese cordero inmolado que tenía, por quien tenía que recaer todo el pecado de la humanidad. Y gracias porque ese sacrificio fue acepto. Y por ti, Señor, todos hemos sido perdonados. Te adoramos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, yo le invito a que usted coma el pan.
Señor, tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres nuestro universo. Tú lo eres todo para nosotros. Queremos proclamarte. Queremos proclamarte, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca nunca, sino por el contrario, que hasta nuestro último respirar nosotros te adoremos y te honremos y te glorifiquemos. Que tu nombre sea conocido por causa de nosotros, que nosotros te podamos representar como tus hijos amados. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu obra en la cruz por cada uno de nosotros. Qué bueno celebrar juntos hoy este momento glorioso cuando tú decidiste entregarte en la cruz por nosotros. Y gracias, Señor, por permitirnos compartir una vez más juntos esta cena del Señor y recordar esta obra maravillosa tuya, Señor. Gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que nos permitas disfrutar estos 3 días como si los estuviéramos viviendo directamente, como lo hicieron tus discípulos, Señor Jesús. Bendito eres, amado Señor. Te adoramos en esta tarde y te damos infinitas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.